días. Estamos terminando el capítulo 3 de la carta a los Efesios y en estos tres primeros capítulos, como habitualmente hace el apóstol Pablo en sus cartas, en la primera mitad da un fundamento doctrinal, unas enseñanzas, las verdades de Dios, y luego pasa a la práctica, a explicar cómo ponerlas en práctica. Y aquí en el capítulo 3, que él está terminando esta exposición de las verdades de Dios, tengamos en mente que él ha estado hablando acerca de la iglesia. Si nos acordamos, él hablaba de ese misterio que le había sido especialmente revelado a él y que era la unión de judíos y gentiles en una nueva entidad que es la iglesia de Dios. Ya no hay división, ya no hay separación, ya no hay un pueblo escogido como en el Antiguo Testamento gobernado por Dios, sino que ahora toda persona que acepta a Cristo en su corazón tiene la posibilidad, tiene la bendición de ser parte de la familia de Dios, una única familia, ¿verdad? En Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo tiene en mente en esta primera parte del capítulo, de este capítulo 3. Por eso él comienza diciendo, por esta causa. Fijaros cómo comienza el versículo 14, por esta causa. Y analizamos estos dos primeros versículos, el 14 y el 15, para que juntos podamos sacar qué es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo y de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esta es como una introducción, ¿verdad? Esta es lo que Pablo le está llevando a decir por qué está orando, por qué va a orar por ellos y para qué lo va a hacer. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu principal motivo de oración? ¿Estás orando por algo especial? ¿Estás manteniendo una oración especial en tu vida por algo? ¿Hay una petición que estás poniendo en las manos de Dios? Damos por hecho que estamos orando, ¿no? ¿Verdad? Pero si lo estamos haciendo, ¿estamos haciéndolo por algo especial? Se dice que analizar la oración de los creyentes nos lleva a comprender cuál es su vida espiritual. Cuando uno analiza el contenido de nuestras oraciones, nos damos cuenta qué clase de vida espiritual tenemos. La oración expresa un deseo, ¿verdad? La oración está expresando algo que queremos que nos suceda o que Dios produzca en nosotros. Por lo tanto, ¿cuál es el motivo principal de nuestra oración? Lo que Pablo nos va a decir aquí es lo importante en la oración. Por eso el título es una oración importante. Cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que por esta razón, dice Pablo, y en mente tiene lo que le está moviendo a él a orar. ¿Dónde estaba Pablo escribiendo esta carta? Estaba preso, estaba en la cárcel, en Roma. Y fijaros que él no está pidiendo a Dios por él mismo, ni le está diciendo a los efesios, oíd, mirad que estoy preso, yo os he predicado el Evangelio, yo os he llevado a Cristo, por lo tanto, tenerme en cuenta, orar por mí, que estoy preso. Y estoy pasando todas estas calamidades por servir al Señor. No les está pidiendo esto, les está diciendo todo lo contrario. Yo estoy orando por vosotros. Estoy orando por vosotros. Y muchas veces, como es natural, centramos únicamente en nuestras oraciones en nosotros mismos, ¿verdad? Y son oraciones muchas veces egoístas. Santiago dice, pedís y no recibís. ¿Cómo puede ser? Si Jesús dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Pero Santiago dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Pedís para recibir vuestros deleites, está diciendo Santiago. Y lo que Pablo les está diciendo aquí a los efesios y enseñando
y nos enseña a nosotros en esta mañana es lo importante de la oración y cómo pedir a Dios según lo está haciendo Pablo aquí. Pero dice, por esta razón, esta era la razón, el inicio indispensable para toda petición es la revelación de la voluntad de Dios. Cuando pedimos según la voluntad de Dios, como se dice vulgarmente, va a misa. No hay duda de que Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios ya estableció su voluntad. Lo que nosotros oramos es, como Jesús le enseñó a sus discípulos, ¿qué le enseñó? Que tu voluntad se haga aquí en la tierra como ¿dónde? Como en el cielo. Lo importante de la oración es pedir según la voluntad de Dios. Y por eso hay que ver cuál es la voluntad de Dios. Y por eso la lectura de la Biblia, el estudio de la palabra de Dios, el estudio de la voluntad de Dios que está en la Biblia, es necesario para orar. La oración y la palabra de Dios siempre van juntas. Debemos orar según las promesas de Dios, debemos orar según la verdad revelada por Dios, que es lo que Pablo está haciendo aquí, vamos a analizar juntos. Esto es lo que Pablo le está queriendo enseñar. Es indispensable. No tenemos autoridad para orar por nada que Dios no haya revelado como su voluntad. Si nosotros oramos en algo que no es según la voluntad de Dios, seguramente no lo recibiremos, como dice Santiago. Pero entonces, ¿cómo hacerlo? Ahí está la clave. Y es lo que Pablo les va a explicar aquí. Pero Pablo dice, y nos detenemos, de quién toma nombre, hablando de dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y refiriéndose a Jesús, dice, de quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Cuando Pablo dice aquí toda familia, esta traducción al castellano quizás no es tan correcta. Algunas versiones inglesas la traducen, para mí entender mejor, porque está diciendo toda la familia. Hay una única familia de Dios, ¿verdad? No hay muchas familias, sino una sola. Y Pablo lo dice luego en el capítulo 4, que próximamente estudiaremos. Hay un único Dios, un único Señor, un único Espíritu y un único Padre de todos, ¿verdad? Es la familia de Dios, que está tanto aquí en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque muchos que ya han aceptado a Cristo no están en este mundo, están en el cielo, pero son parte de la familia de Dios. Y todos los que estamos dentro de esa familia de Dios, tanto aquí en la tierra como en el cielo, son los que Pablo se está refiriendo aquí. ¿Y de dónde dice? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Pablo les está diciendo aquí que lo que Dios nos va a dar, o les iba a dar a ellos, está basado en ¿qué? En las riquezas de su gloria. Esas riquezas celestiales que Dios tiene para todos aquellos que confían en Él. Todos aquellos que vienen con fe a Él reciben de esas riquezas. Son riquezas abundantes, como ya vimos en otros pasajes. Son inagotables. Esas son las riquezas de Dios. Pero fijaros que comienza el versículo 16 diciendo, para que os dé. Y esto es importante, porque lo que tenemos que recibir viene de ¿quién? Del Padre por medio del Señor Jesucristo. Es lo que Pablo ha introducido en los primeros versículos. Él dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de Dios. Y a ese Señor nos dirigimos en el nombre de su Hijo Jesucristo, para recibir de sus riquezas, abundantes e inagotables. ¿Pero qué estaba pidiendo Pablo? De esos recursos inagotables de Dios. Estaba pidiendo cuatro cosas, cuatro versículos y cuatro cosas que debemos tener en cuenta, que son básicas para que nosotros podamos entender cómo encuadrar nuestras oraciones. Y cuando decimos encuadrar, estamos diciendo que no tenemos que orar exclusivamente y literalmente por esto, sino que los principios que están aquí
nos ayudan a mejorar en nuestra oración, a hacer oraciones que se adapten más a lo que Dios quiere. Dice, en primer lugar, para que conforme a las riquezas de su gloria os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Lo primero que Pablo está diciendo aquí es que sean fortalecidos en el poder de Dios, ¿verdad? Tres claves en esta petición que Pablo está haciendo en primer lugar para estos hermanos que él tiene en Éfeso. Pido a Dios, ¿cómo? Por medio de su Espíritu. Segunda clave, dice que os fortalezca en lo íntimo de vuestro ser. Y tercera clave, para que Cristo habite en vuestros corazones por la fe. Tres cosas contenidas en esta primera petición de fortaleza para estos hermanos. ¿Necesitas ser fortalecido en el Señor? ¿Lo necesitas? Yo lo necesito. Yo necesito cada día ser fortalecido en el Señor. ¿Por qué? Porque lo que me rodea me debilita en la fe. Todo lo que hay a mi alrededor, todo este mundo, y no queremos profundizar en esto, pero todos lo sabemos, nos debilita espiritualmente. Necesitamos ser fortalecidos, y el creyente que no reconozca esto no está orando convenientemente al Padre. ¿Por qué? Porque nuestra fortaleza proviene de Él. No depende de mi voluntad. No depende de mi intelecto, no depende de mis sentimientos, no depende de nada mío. Mi fortaleza depende de Él. Y si hoy nos vamos de este lugar con algo claro, debemos tener claro esto en primer lugar, que mi fortaleza no depende de mí. Por lo tanto, debo orar constantemente para que el Señor me fortalezca espiritualmente. Pido a Dios por medio de su Espíritu. Tener a Cristo habitando en nosotros y tener al Espíritu en nosotros es la misma cosa. No es una contradicción que Pablo está diciendo aquí. Porque tenemos a Cristo en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está formando a Cristo en nosotros. Es el Espíritu Santo el que está dando forma a nuestro carácter, el que está transformando nuestros propósitos, nuestros planes, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Todo nuestro ser interior es el Espíritu Santo. Si le damos lugar, lógicamente, aunque ya lo tenemos, podemos no darle el lugar que Él se merece en nuestra vida, ¿verdad? Y si le damos ese lugar que Él se merece para que Él transforme nuestra vida, entonces Él forma a Cristo en nosotros. Y pensamos como Cristo, ya salimos de nuestro yo. Por eso decíamos que nuestras oraciones muchas veces son egoístas. Y una oración que agrada a Dios es una oración que no es egoísta. Es una oración que se hace con la mente de Cristo. ¿Cristo en quién pensaba? ¿En Él mismo? No. Nunca pensó en Él mismo. Pensó siempre en los demás. Pensó siempre en ayudar a los demás. Pensó siempre en darse a los demás. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y la máxima expresión de esa manera de vivir de Cristo fue la cruz. Él se dio a sí mismo por amor a cada uno de nosotros, como ya sabemos. Tener a Cristo habitando en nosotros y tener al Espíritu es lo mismo. Pablo está orando por cristianos aquí, fijaros, y parece una contradicción. Cristo ya habita por su Espíritu en cada creyente, ¿verdad? Tenemos claro que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le está diciendo que habite Cristo en ellos? Si ya lo está. Es que la habitación de Cristo por medio del Espíritu es algo gradual. Podemos decir es algo porcentual. Por eso Pablo dice también, no contristéis al Espíritu. No lo entristezcáis, no lo apaguéis. Se puede apagar el Espíritu Santo en nuestra vida si vivimos una vida fuera de la voluntad de Dios.
Pero si vivimos según la voluntad de Dios, dando lugar a Cristo en nuestra vida por medio de su Espíritu, entonces estamos dándole lugar a Él para que Él ocupe toda área de nuestra vida. Es algo gradual, es algo porcentual, y eso depende de mí, de mi relación con Cristo. Eso depende de mi relación con Dios. Dios ya habita en mí, pero de mí depende darle el lugar que Él se merece, ¿verdad? Darle el centro, el eje de mi vida o no dárselo. Si el yo ocupa el trono de mi vida, Cristo no lo ocupa. Y la intención de Pablo es que ellos sean fortalecidos en ese sentido, que ocupe todo lugar. Ellos ya son creyentes, ellos ya tienen el Espíritu Santo, pero debe ocupar toda su vida, deben ser fortalecidos interiormente para que Cristo sea formado completamente en ellos. Esa es la intención verdadera del creyente, y esa es la intención que debemos tener en mente cuando oramos. Cuando salimos de nuestro yo y ponemos a Cristo en el trono de nuestra vida, entonces nuestras oraciones cambian. Son diferentes, porque es Cristo el que maneja nuestra vida y nos lleva a pedir como Él pide por su Espíritu. Para que, aquí dice habitar, y cuando dice habitar, referida a Cristo en nosotros, en la carta también lo usa Pablo. En el griego hay dos palabras que se usan para habitar. Lo usa en el capítulo 2, la primera, que es una palabra que se usa más para una habitación que no es permanente, es transitoria. Cuando a Pablo hablaba de extranjeros, ¿os acordáis en el capítulo 2? Le decía a los gentiles que vosotros sois extranjeros o erais extranjeros antes. Es decir, no habitabais permanentemente, no teníais una habitación permanente en la familia de Dios. Pero ahora en Cristo sí. Y la segunda palabra habla de esa permanencia, de un habitar que no es alguien que está de paso, sino alguien que permanece. Es su casa, por lo tanto, permanece allí. Y cuando dice que Cristo habite en nuestros corazones, es que permanezca en nuestro corazón. ¿El corazón qué es? Es el asiento de todo nuestro ser interior, de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras intenciones más profundas. Allí está nuestro ser interior. Y cuando Pablo dice esto, está diciendo no solo que habite en vosotros, sino que como Él habita de una manera permanente, lo haga en el centro de vuestra vida, que es vuestro corazón. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿dónde está nuestra intención? ¿Dónde está nuestra motivación para orar? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿En nuestro yo? ¿En yo quiero, yo quiero, yo quiero? ¿O en Cristo? Pensando como Cristo piensa, porque Él ocupa mi corazón de una manera permanente. En esto necesitaban ser fortalecidos, y para esto necesitaba Pablo orar por ellos. Cuando habla de esa residencia del Señor en el corazón que gobierna donde Él habita, no solo es una habitación por sí misma, sin ningún sentido, sino que es una habitación que implica gobierno, implica ser el Señor verdadero, ¿verdad? El que gobierna, el que ordena, el que reina. Cuando cantamos Él es el Rey de mi vida, cuando cantamos Él es el Señor de mi vida, a esto se está refiriendo Pablo. Si yo canto que Él es el Rey de mi vida, Él es el Señor de mi vida, pero no le doy el lugar que Él se merece, porque no estoy pidiendo el ser fortalecido en ese poder de Dios por medio de su Espíritu, entonces no estoy orando según su voluntad. Por lo tanto, Pablo está orando aquí al Padre para que Cristo por su Espíritu pueda establecerse en nuestros corazones y desde ese trono pueda a la vez controlar y también fortalecer nuestras vidas. Ese es el reinado, esa es la voluntad de Dios
para los efesios y también para nosotros. Pero ¿cuál es la segunda? Dice, seguimos el texto, es el texto el que nos da la clave. Dice, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, arraigados y cimentados en amor. Y pido que arraigados y cimentados en amor, dice Pablo, su deseo era que fueran fortalecidos por Dios, ¿para qué? Para amar. Para amar. Qué importante es esto. Porque es Dios en Cristo quien nos enseña. Es su ejemplo también el que debemos mirar. Y decimos, bueno, pero ya lo sé a eso. Sí, pero en la práctica, ¿cómo es? Necesito ser fortalecido para amar, porque yo no puedo amar por mí mismo como Cristo amó. Y por lo tanto no es mi amor, sino que es el amor de Dios el que debe ponerse en práctica en mi vida. Y no lo puedo hacer si no estoy fortalecido espiritualmente. Si yo no vivo una vida de comunión verdadera con el Señor, si yo no vivo una vida de oración, si yo no vivo una vida donde le pido al Señor que anule mi yo para que sea su voluntad la que se cumpla en mi vida y no la mía, entonces no estoy capacitado para amar como Dios quiere que ame. Fijaros que cada una de las peticiones, una es consecuencia de la otra, y van siendo enlazadas para amar. Porque en la iglesia, en Cristo, el amor es la virtud principal. Y Pablo tiene en mente, cuando está haciendo esta oración a la iglesia, es esa revelación, como decíamos antes, que Dios le ha dado, que somos todos una familia, somos iglesias. Y dentro de esta nueva comunidad que Dios está creando, esta podemos decir nueva creación de Dios, donde Cristo es el Rey, donde Cristo es el que reina, el amor es la virtud principal. Y si no hay amor, no hay una vida de devoción a Dios. Por esto necesitamos el poder de la fuerza del Espíritu y ser habitados por Cristo en nuestros corazones para superar todo tipo de división, cualquier tipo de división. Pablo les enseña esto también antes y les está diciendo, en Cristo ya no hay separación. ¿Os acordáis del muro del templo? Ya no hay separación en Cristo. Cristo ha hecho la paz, ha unido a ambos, a todos, bajo su dominio. Él es cabeza de su iglesia. Y dentro del cuerpo, los miembros están unidos unos a otros. Por lo tanto, no debe haber división. Si hay división es porque estamos saliendo de la voluntad de Dios, estamos en nuestro yo personal, estamos en nuestro egoísmo y Dios no ocupa en Cristo el centro de nuestra vida. Necesitamos ser fortalecidos en el Espíritu, por el poder de Dios, para poder amar como Cristo nos amó. ¿Y cuántas veces caemos, verdad, en estas contradicciones? Y Juan es claro en esto. Si digo que amo a Dios y no amo al hermano, ¿qué soy? Mentiroso. ¿Qué es lo peor que se nos puede decir? Porque ¿quién es el padre de mentira? ¿Verdad? Por lo tanto, debemos vigilar nuestras relaciones. Debemos pedir al Señor que Él nos fortalezca por su Espíritu para amar como Cristo nos amó a nosotros. Y esta es la voluntad del Padre. Porque la razón invisible de la estabilidad de la iglesia es el amor. Y por eso Pablo usa dos metáforas aquí, la del árbol y la de la casa. Dice arraigados. Y dice, ¿qué más? Cimentados. Es decir que
nuestra relación es una relación radical. Y es una relación también fundamental. Raíz y fundamento. Arraigados y cimentados. No podemos esquivar esta responsabilidad que Dios nos ha dado, de amarnos los unos a los otros, como Él nos amó primero. El amor es la razón de esa estabilidad, y Pablo pide para que seamos arraigados y cimentados en amor. En tercer lugar, conociendo el amor de Cristo. ¿Qué dice en la oración? Versículo 17. Para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. De ese amor. Se está refiriendo a ese amor. Cuando Pablo está diciendo aquí, nos está diciendo que debemos conocer ese amor. Debemos ser capaces de comprender el amor de Dios. Pero esta comprensión que Pablo está hablando aquí no es una comprensión solamente intelectual, porque nos es imposible con nuestra mente abarcar las dimensiones de este amor. Ni lo alto, ni lo ancho, ni lo largo, ni lo profundo. ¿Verdad? Nada de esto con nuestra mente es posible. Por eso necesitamos ser fortalecidos, porque es por el Espíritu Santo que podemos llegar a amar, pero no solo a amar, sino a comprender el amor de Dios. ¿Y cuándo comprendemos de verdad el amor de Dios? Cuando lo practicamos. Cuando yo tengo que perdonar a aquel que me ha ofendido, como Dios me perdonó a mí por mis ofensas. Cuando yo tengo que amar y ayudar a aquel que me desprecia, como yo desprecié a Dios, pero Él me ayudó a mí. Cuando ponemos en práctica el amor es cuando llegamos a comprender la verdadera dimensión del amor de Dios. No es una comprensión intelectual, sino que es cuando el Espíritu Santo nos fortalece en el poder de Cristo para amar, y cuando yo amo, entonces puedo conocer cuán grande es el amor de Dios, como cantan los niños en la canción. ¿Estás comprendiendo? ¿Estás conociendo el amor de Dios? Pero cuando yo estoy basándome en mi yo, en mi egoísmo personal, me aíslo de las relaciones dentro de la comunidad, entonces no puedo llegar a comprender la dimensión del amor de Dios. Intento mentalmente, pero es imposible. Pero cuando realmente me doy a los demás, como Cristo se dio por mí, entonces sí puedo empezar a comprender cuán grande es el amor de Dios. Esto es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros también. Por eso cuando oramos, debemos tener en cuenta esto también. Debemos tener en cuenta a aquellos que nos han ofendido. Debemos tener en cuenta a aquellos que nos han hecho daño, a aquellos que nos han despreciado, a aquellos que no tenemos afinidad, a aquellos que realmente no tenemos una comunión absoluta, de los cuales quizás no somos amigos, pero sin tener que serlo podemos tener una relación como Dios nos pide. Y eso debe estar presente también en nuestras oraciones. Y así es cuando estamos orando según las verdades de Dios, según lo que Dios nos dice en su palabra. El amor de Cristo es lo suficientemente ancho como para abrazar a toda la humanidad, lo suficientemente largo como para prolongarse por toda la eternidad, lo suficientemente profundo como para alcanzar al pecador más degradado, y lo suficientemente alto como para exaltarlo hasta el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Allí nos ha colocado
dijo Pablo en el capítulo 1, en lugares celestiales juntamente con Cristo. Por el amor de Dios. No ha sido mérito nuestro, es porque Dios me amó cuando yo le despreciaba. Lo mismo debemos hacer los unos con los otros. Romanos 8, 37 al 39 dice, sea que vayamos hacia un lado o hacia otro, hacia las alturas o hacia las profundidades, nada podrá separarnos del amor de Cristo. Es tan inmenso el amor de Cristo que nada nos puede separar de Él, por lo tanto no debemos temer. Nos está diciendo, no hay nada que nos pueda suceder que nos saque del amor de Cristo. Nada en nuestra vida puede producir esto. Nadie lo puede hacer, porque el amor de Dios es totalmente inabarcable para nosotros. Es eterno, es inmenso, es infinito. Todos recordamos ese ejemplo de la cruz, que simboliza, ¿verdad?, el verdadero amor de Dios, porque su tronco vertical está enterrado en la profundidad de la tierra y se eleva a las alturas, pero luego el travesaño horizontal abre los brazos para recibir a todo aquel que confía en Cristo como Salvador personal. Y ese ejemplo de la cruz debe estar presente en mi manera de vivir, debe estar presente en mi manera de orar, debe estar presente en mi manera de relacionarme también en el cuerpo de Cristo. Podemos comprender estas dimensiones del amor de Cristo, pero no lo podemos hacer solos. Por eso Pablo dice, ¿con quién? ¿Qué dice el versículo? Con todos los santos. Fijaros qué dice. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con quién, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aquel que cree que puede conocer del amor de Dios individualmente se equivoca. Por eso estamos dentro del cuerpo. Por eso es necesaria la comunión en la iglesia. Por eso es necesario el participar de lo que la iglesia hace para manifestar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque es allí, con todos los santos, donde conocemos cuál es el verdadero amor de Dios. En cuarto lugar, dice y sigue orando Pablo, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Plenitud es una palabra característica de Pablo. Y la usa en Efesios aquí y también en Colosenses. Cuando dice, como estuvimos estudiando también esa carta de Colosenses, en el capítulo 1, que Él es la plenitud de Dios. Cristo es la plenitud de Dios. Es decir, que en Cristo no falta nada de Dios en Él. Todo lo de Dios está en Cristo. Por lo tanto, es completamente Dios. Y cuando vamos aquí a esta palabra que Pablo está usando aquí, dice que ora para que podamos ser llenos de la plenitud de Dios. Es la plenitud que llena a Dios mismo. En otras palabras, es su perfección. Cuando Pablo está hablando aquí, para explicarlo mejor, es como decir que Dios está lleno de sí mismo y eso es a lo que nosotros debemos aspirar, a estar llenos de esa plenitud de Dios. Todo lo que Dios es en su plenitud es lo que Dios quiere darnos a nosotros. Dice la palabra que Dios nos ha hecho participantes de su misma naturaleza. Nos ha dado su Espíritu Santo y no nos da su gracia ni su Espíritu a cuentagotas, nos lo da todo a nosotros. Pero luego depende de nosotros y de nuestra relación con Él, de que esa plenitud
de Dios se haga efectiva en cada una de nuestras vidas. Dios quiere llenarnos por completo con lo que Él es en su total deidad y divinidad, en su perfección. Y a eso debemos aspirar, a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y cuando Pablo va a hablar después en los últimos capítulos de la carta, nos dice también que, y lo veremos, que esa plenitud de Dios, ¿dónde y cómo se manifiesta en nosotros? Cuando aspiramos a que Cristo sea formado completamente en nosotros. Que nosotros seamos la imagen de Cristo en este mundo. Que tú seas un Cristo en tu manera de ser, de mirar a los demás, de actuar con los demás. Que yo sea un Cristo en el sentido de que Dios se manifieste plenamente a través de mí. Que no haya nada en mí que no sea de Cristo. Eso es algo a lo que debemos aspirar. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Cuando Cristo venga a recoger a su iglesia. Dice que la palabra de Dios que Cristo mismo está preparando para sí mismo una iglesia sin mancha y sin contaminación, ¿verdad? La está preparando. Nosotros estamos ahora en un tránsito de transformación espiritual. Es lo mismo que cuando Pedro relata y dice que Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Es la aspiración del creyente. Ser santo como Dios es santo. No lo vamos a lograr por nosotros mismos. Por eso necesitamos ser fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos amar como Cristo amó. Y conocer el amor de Dios al amar a los demás. Y así nosotros vamos siendo llenados según la plenitud de Cristo. Porque lo que Dios hace en nosotros se transforma en un amor verdadero puesto en práctica y entonces es Cristo que está siendo formado en nosotros. Por eso cuando vemos estas 4 cosas que Pablo está pidiendo aquí, es como una escalera. Necesitamos ser fortalecidos por Dios, en el poder de Dios. ¿Para qué? Para que podamos amar como Cristo ama. Y al amar como Cristo ama, podamos conocer la magnitud del amor de Dios en toda su dimensión. Y cuando estamos conociendo y poniendo en práctica ese amor, estamos actuando como Cristo actúa. Por lo tanto, Cristo se está formando en nosotros. Es maravilloso lo que Dios hace en nuestra vida. Pero cuando Pablo está expresando esto es una intención muy alta, ¿verdad? ¿Quién puede lograr esto? Pero Pablo está pidiendo por esto, para que esto se realice en nosotros. Y Pablo nos da la respuesta en los 2 últimos versículos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. No es por ti, hermano, hermana. Es por aquel que murió por ti. Pablo no tiene dudas que todos los recursos de Dios están a nuestra disposición. Porque nuestro Dios, como hemos cantado, es un Dios poderoso. No hay nada imposible para Dios. Y por eso le da la gloria a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos. Y vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cuál es tu petición principal a Dios en tu vida? ¿Tienes fe? ¿Sabes a quién se lo estás pidiendo? Atrévete a pedir. Atrevámonos a pedirle a aquel que está por encima de todas las cosas. No tengamos dudas.
de que Él, si lo hacemos según su voluntad, teniendo en cuenta estas 4 premisas, Dios lo va a hacer. Dios es aquel que no solo dice aquí, es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos, sino también de qué, de lo que entendemos. Muchas cosas no entiendo de Dios. Muchas cosas no entiendo de lo que me sucede. Muchas cosas no comprendo de lo que me está pasando. Pero lo que me está diciendo es que a aquel que le estoy pidiendo es poderoso de hacer más abundante de lo que yo puedo llegar a entender. Y a ese Dios nos dirigimos, porque dice Pablo, según el poder que actúa en nosotros. No es mi poder, no es el poder de los hombres, no es el poder de las circunstancias, no es el poder de la casualidad, es el poder de Dios. Es el que actúa en tu vida y en mi vida cuando tenemos en cuenta estas 4 premisas que Pablo da. Por eso él acaba diciendo, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Es decir, en la historia, por todas las edades, en toda la historia, por los siglos de los siglos, es decir, por toda la eternidad. A Él sea la gloria. Y a Él debemos darle la gloria, porque solo Él es digno de recibirla. Te invito a ponerte de pie y vamos a orar al Señor, dando gracias por su palabra mientras los hermanos pasan aquí delante.